Gracias, bienvenidos todos a las presentaciones que está organizando el Colegio de San Luis en el marco de la Internacional del Libro de Guadalajara, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Nosotros, en el afán de poner a disposición del público y conozcan el trabajo de la editorial y de las novedades editoriales que tenemos, vamos a hacer una serie de presentaciones que se grabarán y se presentarán durante los días de la feria en el canal de Facebook del colegio y probablemente YouTube, y estén pendientes porque estaremos informando todo eso. El día de hoy presentamos el libro Necronarrativas en México, Discurso y Poética del Dolor 2006-2019 de Magali Velasco Vargas, en coedición con la Universidad Veracruzana. Es un libro muy querido para mí, además fui el editor de ese libro, y vamos a tratar de tener una especie de diálogo en esta presentación con Magali, para que nos explique, nos hable o nos informe qué es lo qué es lo que nos quiere decir de su libro. Por lo pronto le paso la palabra a ella y estaremos en contacto durante la presentación. Te recuerdo, tenemos 30 minutos para que digas lo que quieras. Si es menos, no importa; si es más, tampoco. Muy bien. Adelante, Magali. Gracias, Jorge, mi editor, que me da tanto gusto este espacio, de verdad que lo agradezco, y al Colegio de San Luis también, y a mi Universidad Veracruzana. Bueno, ha sido, si bien la labor editorial en tiempos normales era difícil, y ahora con la pandemia encima fue y sigue siendo muy complicado, la distribución, etcétera, y por ello es que valoro tanto que el Colegio de San Luis pues haya apostado por este libro, que recibió mención honorífica en el Premio Nacional Rousset Banda de Libro de Crítica Literaria de este año, del 2021, allá en la Autónoma de Ciudad Juárez, y que además compartí honores. Bueno, el ganador fue un escritor de Juárez, pero compartí honores de mención honorífica con otro autor y egresado del Colegio de San Luis, ¿no? Con Salvador, que nos une ahí una hermandad literaria, libresca importante. Bueno, Necronarrativas en México, Discurso y Poética del Dolor, nace de mi línea de investigación en torno a las violencias y cómo son metaforizadas en la literatura. Se fue gestando, la escritura fue como haciéndose a través del tiempo, al principio muy centrada en las producciones literarias de la frontera juarense, pero por cuestiones de vida, que yo me moví de allá y regresé a mi tierra, a Veracruz, bueno, se amplió el espectro, y bueno, fueron varios elementos, ¿no? El primero, que tiene que ver, el epicentro de todo esto, muy concreto, es la guerra, entre comillas, contra el narco, en el periodo de Calderón, de esta presidencia, y del despliegue de los planes militares que pues se desarrollaron en estados como en Guerrero y después en Chihuahua, y que al regresar a Veracruz pues me percaté, ¿no? Porque era inevitable no percatarse de pues de las repeticiones en algunas de las acciones violentas contra la sociedad en general, y que venían orquestadas del, del crimen organizado, pero también del mismo Estado, ¿no? El mismo Estado y los diversos gobiernos, en este caso estatal. Entonces, el libro va a recuperar en diversos discursos, no nada más en lo literario, también en cuestiones de teatro, un poco de plástica, periodismo, la crónica y el testimonio, como dos géneros que para mí han tenido una presencia
una relevancia en nuestra época, dado que fue gracias sobre todo los periodismos narrativos, que pudimos tener de primera mano pues descripciones, hechos y datos de lo que estaba ocurriendo, y ya los procesos de ficción derivados de la literatura que podríamos nosotros considerar exclusivamente de género literario, como el poema, la novela, el cuento, eh, requieren de otros tiempos, de otras modulaciones, de otras fermentaciones, por ejemplo, que el texto dramático no, o sea, eso es algo que observé tanto en Ciudad Juárez como con la compañía en Jalapa, la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, donde los temas los fueron abordando, pero los fueron desbordando a los mismos actantes, ¿no? En este caso del arte dramático y su puesta en escena. Entonces, pues el libro sí tiene este carácter, a ver cómo explicarlo, ambicioso, no tanto en lo abarcativo de los textos con los que yo trabajé o con lo que pude poner en práctica el término de necronarrativa, sino más bien ambicioso en cuanto a proponer nuevas rutas de lecturas, ¿no? Porque desde hace ya un tiempo no, me parece que la crítica y la teoría literaria endogámica nos queda ya muy corto para revisar otros tipos de discursividad, y por esto es que el libro trata de ir transfronteras con la filosofía, con la historia, con antropología, con periodismo, por ejemplo, ¿no? O sea, como buscando otras orillas desde donde asirnos a la realidad que vive dentro del libro, pero también la que nos está eh, abrazando con Z y con S todo el tiempo, ¿no? Entre estas realidades que hacen que nos encoja el alma, eh, como en la segunda parte de mi libro que hablo del testimonio de Esther Hernández Palacios, diario de una madre mutilada, ¿no? Entonces, bueno, creo que el continuum, o sea, el hilo conductor de todo esto son, a final de cuentas, las diversas violencias, ¿no? Como bien dijiste, todo tu trabajo se centró en Ciudad Juárez al principio, y luego vi que la segunda parte del libro habla de Veracruz, de Veracruz, ¿no? ¿Qué diferencia encontraste en los dos polos, ¿no? Geográficos de México con respecto a- al discurso y la poética del dolor, ¿no? Sí, bueno, pues en Ciudad Juárez, como comenté al inicio, mi corpus literario con el que yo comencé a trabajar pertenecía a escritores y escritoras, algunos poetas que después comienzan a hacer narrativa, a escribir narrativa, y, y con temáticas quizá puntuales o repetitivas, por ejemplo, de la fiesta juarense, la fiesta de la frontera, pero también de los feminicidios y del desgaste de la misma ciudad, como estos otras violencias de la frontera, ¿no? Siempre como en contraste con Estados Unidos y con esa identidad fronteriza que no es mexicana, sino fronteriza. Entonces, bueno, al inicio era como mi corpus, encontrar esas marcas de identidad, pero luego viene el alza de las diversas violencias, que no quiere decir que la frontera estaba tranquila, sino al contrario, todo lo contrario, pero bueno, llega un reacomodo que responde a los reacomodos de los mismos grupos delincuenciales, que responde al movimiento
el desplazamiento de fuerzas militares a la frontera. O sea, es como un caldo de cultivo ahí impresionante de muchos elementos que se ponen en juego y que inevitablemente colapsan un orden o el orden que estaba para establecer otro. Y en el caso de Veracruz, que bueno, Veracruz como estado tampoco ha sido nunca un estado pacífico, ¿no? Lo que sea que se pueda entender por el término. Veracruz Puerto es otra forma de ser frontera, o sea, ha sido la puerta de todos los eventos históricos a nivel continental en su momento, a nivel nacional. Y, y Jalapa sí tenía o ostentaba este título de ser una ciudad cultural y ser la Atenas veracruzana y ser la ciudad de las flores y ser como una especie de páramo en medio de un estado violentísimo que es Veracruz, porque no es lo mismo las ciudades como Córdoba, Orizaba, Jalapa, a lo que ocurre en la Sierra de Songolica o lo que ocurre en el sur del estado, Coatzacoalcos, Minatitlán o lo que ocurre en el norte. Lo que es cierto es que todo el estado igual entró en una fase desde 2 sexenios, que son los que se abarcan más o menos, intensa, de igual de reacomodos, y bueno, ahí el epicentro o donde yo enfoco es en Jalapa, precisamente para tratar de acercarme solamente al primer registro de cambios en las dinámicas de la colectividad y también en las expresiones artísticas, ¿no? Que es el campo que a mí me corresponde, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en esa parte de las expresividades artísticas, eh, el teatro, pues fue fundamental, lo literario, bueno, está el texto de Esther Hernández, una novela de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes, que ha tenido y sigue teniendo un realce a nivel internacional, que si bien ella pues no es que centre la novela en el periodo justo que yo estoy abarcando en mi libro, pero sí habla de una contemporaneidad, habla de un pueblo apócrifo, pero habla con el mismo lenguaje de diversas violencias, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta que yo me hacía era eh, en torno al dolor, ¿no? O sea, cómo se dan estas metaforizaciones en el arte, todo lo que pues va doliéndonos como sociedad, como comunidad. Muy bien. Gracias por la respuesta. Yo quisiera enfocarme ahora un poquito a nivel editorial, ¿qué pasó con tu libro? Como bien comentaste al principio, fue complicado. Llega la pandemia y nos agarra a todos con los dedos en la puerta, guardados casi 8 meses, librerías cerradas, proveedores cerrados, proveedores que quebraron, librerías que dejaron de recibir y poder vender libros, etcétera. Entonces fue como que teníamos que hacer un cambio total de lo que estamos pensando, primero de lo que es un libro y de cómo distribuirlo, ¿no? Entonces, el libro que teníamos listo para que saliera en 2020, a finales de 2020, pues hicimos todo el proceso editorial y todo iba muy bien, ¿no? O sea, dábamos pruebas, nos regresábamos, estábamos los vistos buenos y ya teníamos todo listo. Y digo, ¿y ahora quién se lo mando? ¿No? Si no tenemos a quién mandarlo y además no podemos mandarlo, por cuestiones de la pandemia. Y entonces aquí en el colegio se decidió que ese año no íbamos a hacer libros impresos. Entonces sacamos y empezamos a trabajar una cosa que se llama impresión bajo demanda. Impresión bajo demanda significa que tu libro, que ya está totalmente acabado, los archivos y la portada es completamente, se mandan a una plataforma que en este caso es Librántida, que es una plataforma de Solar Ediciones,
ellos lo incorporan a su catálogo y lo mandan como catálogo a librerías como Gandhi, Sótano, como Sambors. En este caso ya también estamos en Mercado Libre. Y entonces tú entras a esa librería, ves el libro, pues lo compras y al cabo de, espero luego que sea poco tiempo, se manda a hacer el libro de uno por uno, lo regresan a las librerías para que te llegue a ti. No sé, si tú hiciste esa compra, no sé cuánto tiempo tardaste. Gandhi de repente se tarda mucho y otros se tardan Muy rápido, sí, ajá. un par de semanas. Entonces, eso nos dio la pauta para ver que nuestra definición del libro ya no es un libro en papel, ¿no? Sino que tenemos contenidos digitales que queremos hacer llegar a un público específico. Dentro de toda la pandemia, también en el colegio decidimos que los libros electrónicos que ya tuviéramos en el portal los pusiéramos en descarga gratuita. Uh-huh. Pasó tu libro de impresión bajo demanda. También a principios de 21 nos dijeron las autoridades que queríamos tener libros en papel, no nomás quedarnos con la impresión bajo demanda, pero también cambiaron las reglas administrativas de Hacienda, entonces hay que hacer una serie de licitaciones, contratos, eso. Entonces en lo que nos cambiaron eso y nos reorganizamos, pudimos empezar a poder imprimir por ahí de julio. Y entonces la primera camada de libros, obviamente estaba muy interesado que fuera, era este tipo de publicaciones que fue en impresión bajo demanda, que bueno, que si tú ya bien lo tienes, no tiene la misma calidad, tiene Lo mismo, igual. lo mismo que si lo que compras en librería, como si lo hubiéramos sacado directamente de la imprenta, ¿no? Y entonces, bueno, te avisé que ya teníamos libros físicos y te mandamos unos cuantos para eso. Y lo que te acabo de decir al principio fuera de la presentación es que acabamos de subir tu libro a el portal de libros electrónicos del colegio y entonces ya cualquier persona lo puede descargar gratuitamente. Entonces sí, fue un trabajo muy complicado sobre todo de expectativas diferentes de qué es lo que iba a pasar con tu libro y con nuestros libros del colegio, pero creo que al final llegamos a un buen puerto en la difusión. Como tú bien dices, ahora la difusión es completamente distinta porque ya no podemos mandar 500 ejemplares a librerías a ver qué pasa y que nos regresen 400, etcétera. Y entonces creo que la forma de impresión bajo demanda, los libros electrónicos y todo lo que se puede utilizar de formas digitales, pues va a ser lo que vamos a estar usando. No sé qué te parece este tipo de, de trabajo editorial. Ah, Sí, un paréntesis nada más, que uno de los autores más, con que se puede trabajar más fácil es contigo. ay, en serio, yo te daba aquí muchas disculpas, te fuiste súper paciente conmigo, Nada ya más. que estamos aquí en sincerándonos. No, gran editor, súper paciente, muchísimas gracias, Ahora dedicado sí que, y bien detallista. Y bueno, además, creo que fue para mí también un aprendizaje y además cambiar el chip. Bueno, te hablo ahora como docente de la universidad. em, Nosotros fuimos muy renuentes en la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, muy renuentes a utilizar herramientas de tecnología para modernizar nuestras clases, usar el libro electrónico, todo esto, ¿no? O sea, vivíamos aún en el rezago del melancólico del siglo XX y la pandemia nos obligó, ¿no? A cambiar el chip, a cambiar la actitud, o sea, yo cambié mucho mi actitud con los libros electrónicos, hubo una valorización más bien, aprendí a usar un Kindle, cosas que realmente era como muy mala actitud de mi parte para hacerlo y ahora bueno. Entonces, ir de la mano con este proceso de mi libro que igual me quedé con algunos colegas escritores que ellos igual les tocó sacar su libro en plena pandemia. Ellos, por ejemplo, en editoriales
comerciales, ¿no? O sea, editoriales comerciales, y que también me contaron que hicieron esta estrategia, ahí en ese sacaban el libro electrónico y después el impreso y luego sobre demanda y así, ¿no? Entonces, ha sido interesante, pues ser testigo y ser partícipe de cómo tenemos que reinventarnos, ¿no? Siempre, y que al final el producto, lo importante es el libro que llegue al lector. Así que estoy súper contenta con la noticia de que ya se pueda descargar de forma gratuita. Es un gran servicio que hace el Colegio de San Luis para la comunidad, porque pues yo puedo entonces comunicar, por ejemplo, a mis alumnos o quien esté interesado en acercarse, en hojearlo, pues ahí está. O sea, esta democratización del conocimiento la celebro tanto, ¿no? La Así es. celebro. Y bueno, en este caso, como tal, es parte de la FIL de Guadalajara o en el marco están ciertas presentaciones, también lo podemos adquirir de forma física en el stand F14. Tenemos muy pocos, diría yo, corra que se acaban. Sí, corre. Pero, pero de cualquier forma lo pueden adquirir, lo que decíamos, en las tiendas Sambors. Además, miren qué chulada de portada. Habrá que decir, este, entre las libertades que mi editor me permitió fue proponer la portada. Y es que es muy especial porque el pintor se llama Luis Vargas Santa Cruz, él es de Acapulco, Guerrero. Vi con su obra por internet, ¿no? Ya buscando pues sobre el tema, y él ya tenía una serie hecha de tiempo atrás en donde que expresaba las violencias de Guerrero. Entonces dije, no, es que su trabajo es justo en la línea de las necronarrativas. Y bueno, pues Luis Vargas fue generosísimo, nos dio un collage. Mi editor aquí, Jorge, también fue muy generoso en aceptarlo, y la calidad de la portada, pues a mí me gusta mucho. Entonces, ojalá que pues se interese alguien por ahí a leerlo. Creo que no es un libro para alguien especializado, no fue mi intención. O sea, mi intención fue hacer una lectura de que pudiera acercarse cualquier lector curioso y no necesariamente literato académico, ¿no? Y se agradece, ¿no? También la forma como está escrito para el público que sea. Se agradece que sea un texto corto, un texto de menos de 200 páginas para que no te lo acabes lo más pronto posible. Y bueno, y reiteramos, ¿no? Entren a la página del Colegio de San Luis, que es www.colsan.edu.mx. Hay una pestaña que dice fondo editorial, y luego hay otra pestaña que dice libros electrónicos, y ahí lo van a encontrar. Pues muy bien. Entonces, no sé si quieras agregar algo más de esto. Pues no, nada, solamente que ojalá que les vaya muy bien, ¿no? En esta feria, que extrañamos tanto la feria de Guadalajara, la FIL, es el momento cúspide de los libros, y bueno, pues invitarlos a visitar la página del Colegio de San Luis, y obviamente pues, a que le echen un ojo a Necronarrativas en México, Discursos y Poéticas del Dolor del 2006-2019. Y mi agradecimiento siempre a ti, querido Jorge. Gracias, por aceptar la convocatoria para presentar este libro, que es un esfuerzo que está haciendo el Colegio de San Luis para difundir el fondo editorial del mismo, ¿no? Estaremos difundiendo el calendario de las presentaciones, cómo se van a dar durante la feria. Y les recordamos a todos los que nos ven que va a haber una presentación diaria durante el tiempo ferial ahí en Guadalajara, y también retomando un poquito el libro cómplice del premio del mención honorífica, también se va a presentar el libro de Salvador García en este tipo de presentaciones. Mi agradecimiento, mi cariño para ti, y espero vernos muy pronto, y gracias a todos por escucharnos. Gracias, bye. Bye, hasta luego.